Mi prometida me engañó con mi hermano menor en nuestra cama. 2 semanas antes de la boda mi madre los defendió, pero 3 años después volvió suplicando con una hija, que mi hermano abandonó, y una carta exigiendo que yo pagara todo. Tengo 34 años. Trabajo como abogado corporativo en una firma que no voy a nombrar, y hace 3 años que no hablo con mi madre ni con mi hermano menor. La gente siempre me pregunta por qué, y la verdad es que la historia es tan jodida que a veces ni yo mismo puedo creer que me pasó a mí. Supongo que debería empezar desde el principio, cuando todo parecía perfecto, o al menos eso creía yo. Conocí a Nicole cuando teníamos como 26 años, en una conferencia legal de esas aburridas, donde todo el mundo se pasa el día fingiendo que le importan las nuevas regulaciones fiscales. Ella trabajaba en otra firma, también como abogada, y conectamos de inmediato porque los dos estábamos igual de muertos de aburrimiento. Nos hicimos novios como a los 2 meses, y durante 5 años todo fue bien. O sea, tuvimos nuestros problemas como cualquier pareja, pero nada grave, ¿sabes? Yo la veía como la persona con la que iba a pasar el resto de mi vida. Y cuando le propuse matrimonio hace como 4 años, ella dijo que sí, sin dudarlo. Empezamos a planear la boda, buscamos venue, probamos pasteles, todas esas cosas que hacen las parejas comprometidas, y yo estaba feliz, genuinamente feliz por primera vez en mucho tiempo. Mi familia es pequeña, siempre fuimos solo mis padres, mi hermano Justin y yo. Justin es 4 años menor que yo, y desde chico siempre fue el consentido de mi madre, literal. Cuando éramos niños, si Justin rompía algo, de alguna manera terminaba siendo mi culpa por no haberlo vigilado mejor. Si sacaba malas notas, era porque yo no lo ayudaba lo suficiente con la tarea. Mi padre era más neutral, digamos, pero tampoco hacía mucho por balancear las cosas. Justin creció siendo un vago, básicamente. Nunca terminó la universidad. Trabajaba en lo que fuera por unos meses y luego renunciaba. Siempre tenía una excusa diferente. Era guapo, eso no lo voy a negar. Y sabía cómo usar eso para conseguir lo que quería, especialmente con las mujeres. Tenía como 27 años cuando pasó todo esto, y ya había tenido más novias de las que yo podía contar. Ninguna relación duraba más de unos meses porque básicamente era un mujeriego que no sabía comprometerse con nada ni nadie. La cosa es que Nicole y yo teníamos la boda programada para octubre. Faltaban como 3 meses, y de repente ella perdió su trabajo. Su firma tuvo recortes masivos, y ella quedó fuera, junto con otros 50 abogados. Fue horrible para ella, la verdad, porque había trabajado ahí como 5 años y pensaba que tenía futuro en ese lugar. Le dije que no se preocupara, que yo ganaba suficiente para los dos mientras buscaba algo nuevo, y que además teníamos ahorros. Nicole estuvo deprimida como 2 semanas, casi no salía de la cama, y yo trataba de animarla pero no sabía muy bien qué hacer. Eventualmente decidió que necesitaba hacer algo productivo mientras enviaba CBS, y se inscribió en una clase de cerámica en un estudio cerca de nuestra casa. Me pareció buena idea, tipo, algo para mantenerla ocupada y distraída, y al principio parecía funcionar porque volvía más animada después de las clases. Lo que yo no sabía, y esto me lo enteré después de la peor manera posible, es que Justin también se había inscrito en esa misma clase de cerámica. No sé si fue coincidencia o si mi madre le sugirió que fuera, porque ella sabía que Nicole estaba yendo ahí. Hasta el día de hoy no estoy seguro, y la verdad ya no importa. El punto es que empezaron a pasar mucho tiempo juntos. Nicole me decía que había hecho nuevos amigos en la clase, que a veces se quedaban después para practicar más o que iban a tomar café, y yo pensaba que era genial que estuviera socializando y saliendo de su depresión. Justin también empezó a venir más seguido a la casa, cosa que antes no hacía tanto, y decía que quería pasar más tiempo con su futuro cuñada, que quería conocerla mejor antes de la boda. Yo, como un idiota, pensé que, finalmente, estaba madurando y tratando de ser más parte de la familia. Pasaron como 2 meses así, y empecé a notar cosas raras. Nicole siempre estaba con el celular, tipo obsesivamente, y cuando le preguntaba con quién hablaba tanto, me decía que con gente de la clase de cerámica o con recruiters sobre trabajos. Se empezó a arreglar más para ir a las clases, se ponía perfume, se maquillaba, y cuando le comenté me dijo que solo quería sentirse bien consigo misma, que la había ayudado con su autoestima después de perder el trabajo. Justin también estaba raro, como más feliz de lo normal, y mi madre comentaba que por fin lo veía emocionado por algo en la vida. Yo empecé a sentir algo en el estómago, ¿sabes? Como esa sensación de que algo no está bien, pero no puedes identificar qué exactamente. Una noche, como 3 semanas antes de la boda, confronté a Nicole. Le dije que sentía que estaba distante,
que pasaba demasiado tiempo fuera de casa, que siempre estaba con Justin en las reuniones familiares y casi no me prestaba atención. Ella se enojó muchísimo, me dijo que estaba siendo paranoico, que solo estaba estresado por la boda y proyectando mis inseguridades en ella. Me hizo sentir como un celoso irracional, tipo, me dio toda una explicación de cómo su amistad con Justin era completamente inocente y que yo debería estar feliz de que se llevaran bien porque iba a ser parte de la familia. Yo quería creerle, de verdad quería. Así que le pedí perdón por dudar de ella y traté de olvidar mis sospechas. 2 semanas después, tuve que viajar por trabajo a otra ciudad, un caso importante que requería que estuviera allá como 4 días. Nicole me llevó al aeropuerto. Me dio un beso de despedida. Me dijo que me amaba y que me extrañaría. El segundo día del viaje terminamos antes de lo esperado. Tipo, las negociaciones fueron más rápidas de lo que pensábamos, y decidí regresar esa misma noche para sorprender a Nicole. No le demente, avisé. Quería llegar con flores y tal vez llevarla a cenar, una cosa romántica, ¿sabes? Tomé el vuelo de las 9 de la noche. Llegué a casa como a las 11:30, y cuando entré a la casa, estaba todo oscuro excepto por la luz de nuestra habitación en el segundo piso. Subí las escaleras y empecé a escuchar ruidos. Al principio no procesé qué eran. Mi cerebro tipo no quería aceptarlo, pero cuando llegué a la puerta de la habitación y la abrí, ahí estaban Nicole y Justin en nuestra cama, en la cama que yo compartía con ella, teniendo sexo. Se quedaron congelados cuando me vieron. Nicole gritó mi nombre, y yo literal sentí como si el piso desapareciera debajo de mí. No recuerdo exactamente qué pasó en los siguientes segundos. Todo fue como en cámara lenta y a la vez demasiado rápido. Lo siguiente que sé es que me lancé sobre Justin y empecé a golpearlo. Le di como 3 o 4 puñetazos en la cara antes de que Nicole me jalara y gritara que parara. Justin estaba sangrando de la nariz y del labio, y Nicole estaba tratando de taparse con las sábanas mientras lloraba. Yo estaba temblando, literalmente temblando de rabia, y lo único que podía pensar era que esto no podía estar pasando, que tenía que ser una pesadilla. Les grité que se vistieran y se largaran de mi casa, y Nicole empezó con que podíamos hablar, que me dejara explicar, pero yo no quería escuchar nada. La agarré del brazo, no fuerte pero sí firme, y la saqué de la habitación. Le tiré su ropa. Le dije que tenía 5 minutos para vestirse y salir de mi casa o llamaba a la policía. Justin bajó las escaleras con la cara toda hinchada, sin decir nada, y Nicole me seguía suplicando que la escuchara. Les abrí la puerta y básicamente los empujé afuera. Nicole seguía llorando y diciendo mi nombre, pero yo cerré la puerta con seguro y me quedé ahí parado en la entrada, tratando de respirar. No podía creer lo que acababa de ver, tipo, mi prometida y mi hermano, menor, en mi cama, a 2 semanas de nuestra boda. Me senté en el piso del recibidor y me quedé ahí no sé cuánto tiempo, tal vez 1 hora, tal vez más, solo mirando la pared y sintiendo como si alguien me hubiera vaciado por dentro. Al día siguiente Justin apareció en mi casa. Tenía la cara morada y un ojo casi cerrado por la hinchazón, y cuando abrí la puerta me dijo que necesitábamos hablar. No sé por qué lo dejé entrar. Supongo que parte de mí necesitaba entender qué mierda había pasado. Nos sentamos en la sala y él me dijo, y te juro que esto es textual, que estaba enamorado de Nicole, que habían conectado en la clase de cerámica de una manera que él nunca había experimentado con nadie, que al principio trató de resistirse porque sabía que estaba mal, pero que eventualmente no pudo más. Me mostró su celular con mensajes entre él y Nicole, cientos de mensajes donde se decían que se amaban, donde planeaban verse a escondidas, donde hablaban de lo difícil, que era mantener el secreto. Le pregunté cuánto tiempo llevaba pasando, y me dijo que como 2 meses y medio, prácticamente desde que Nicole empezó las clases de cerámica. Le pregunté si habían tenido sexo antes, y me dijo que sí, varias veces, en hoteles, en el auto, en la casa cuando yo no estaba. Sentí como si me estuvieran clavando un cuchillo en el pecho con cada palabra. Le pregunté por qué haría algo así, y él solo dijo que no lo había planeado, pero que pasó, y que no se arrepentía porque amaba a Nicole. Le dije que se largara de mi casa, y que no quería volver a verlo en mi vida, y él se fue sin decir nada más. Esa misma tarde cancelé la boda. Tuve que llamar al venue, al catering, a todos los vendors, y explicar que ya no habría boda. Perdimos como la mitad de los depósitos, pero me daba igual, yo solo quería que todo desapareciera. Llamé a mis padres y les conté lo que había pasado. Y mi madre, en lugar de reaccionar con indignación o
Apoyarme. Me preguntó si estaba seguro de lo que había visto, si tal vez había malinterpretado la situación. Le dije que no, que los había encontrado literalmente teniendo sexo en mi cama, y ella se quedó callada. Mi padre al menos tuvo la decencia de decir que lo sentía, y que Justin había hecho algo imperdonable. Como 2 semanas después, Nicole me llamó. Yo había bloqueado su número, pero llamó desde otro teléfono. Me dijo que necesitaba hablar conmigo, que era importante. Le dije que no teníamos nada de qué hablar, pero ella insistió tanto que eventualmente accedí a vernos en un café público. Cuando llegué, ella estaba ahí con los ojos rojos de tanto llorar, y me dijo que estaba embarazada. Sentí como si alguien me hubiera pateado en el estómago. Le pregunté de quién era, y ella me dijo que de Justin, que estaba 100% segura porque las fechas coincidían y porque habíamos usado protección las últimas veces que habíamos tenido sexo, ella y yo. No sé qué esperaba que yo dijera o hiciera, pero lo único que sentí fue asco. Le dije que ese era problema de ella y de Justin, que yo no tenía nada que ver con eso, y me levanté para irme. Ella me agarró del brazo y me suplicó que no me fuera, que me seguía amando, que había sido un error, que Justin la había manipulado. Le dije que no me importaba, que había tomado su decisión cuando se acostó con mi hermano en mi cama, y me fui del café. Mi madre llamó esa noche. Me dijo que Nicole le había contado del embarazo, y que Justin quería hacerse responsable, que iban a tener al bebé, y que pensaban casarse. Le pregunté por qué me estaba contando eso, y ella me dijo que como familia teníamos que apoyarlos, que sí, lo que habían hecho estaba mal, pero que ahora había un bebé en camino y teníamos que pensar en el futuro. Le dije que yo no tenía ninguna obligación de apoyar nada, que Justin y Nicole habían destruido mi vida y que podían irse todos al diablo. Mi madre empezó a llorar y me dijo que estaba siendo egoísta, que Justin era mi hermano y que los hermanos se perdonan. Le colgué el teléfono. Justin y Nicole se casaron cuando ella tenía como 4 meses de embarazo. Fue una boda pequeña en casa de mis padres. Básicamente mi madre insistió en que tenía que haber una boda porque no podían tener un hijo fuera del matrimonio. Esa mentalidad anticuada que ella tiene. Yo obviamente no fui invitado, o si fui invitado, no lo sé porque bloqueé todos sus números. Mi padre me llamó para decirme que se iban a casar y me preguntó si consideraría ir, aunque fuera por unos minutos. Pero le dije que no, que eso era pedirme demasiado. Después de la boda corté contacto con mi madre y con Justin completamente. Cambié mi número de teléfono, bloqueé todos sus perfiles en redes sociales, les dije a mis amigos que no quería saber nada de ellos. Con mi padre mantuve contacto mínimo, hablábamos tal vez una vez al mes, pero le dejé. Muy claro que no quería que me contara nada sobre Justin, o Nicole, o su situación. Él respetó eso, al menos al principio. Como 6 meses después de todo el drama, decidí que necesitaba un cambio completo. Pedí un traslado en mi firma a otra ciudad, a como 5 horas de donde vivía. Vendí mi casa, la que había compartido con Nicole, porque no soportaba estar ahí. Empaqué todas mis cosas y me mudé. Fue como empezar de cero, y la verdad es que me ayudó muchísimo. En la nueva ciudad nadie sabía mi historia. Nadie me miraba con lástima o me preguntaba cómo estaba después de lo que pasó. Pude concentrarme en mi trabajo, hice nuevos amigos, incluso salí con algunas mujeres aunque nada serio porque todavía tenía demasiados issues de confianza. Pasaron 3 años así, 3 años en los que construí una nueva vida para mí mismo. Compré un departamento nuevo. Me hicieron socio en la firma. Básicamente estaba bien, o al menos tan bien como podía estar considerando. Todo. Hablaba con mi padre cada 2 o 3 meses. Conversaciones cortas donde me preguntaba cómo estaba el trabajo y yo le preguntaba cómo estaba él, sin tocar temas familiares. Pensé que finalmente había dejado todo atrás, que había cerrado ese capítulo de mi vida y podía seguir adelante. Hace como 2 meses, un viernes por la noche, alguien tocó el timbre de mi departamento. Eran como las 8 de la noche, y yo no esperaba a nadie. Miré por la mirilla, y casi me da un infarto cuando vi a Nicole parada ahí, con una niña pequeña en brazos. La niña tendría como 2 años y medio, tal vez casi 3. Me quedé congelado sin saber qué hacer, y ella tocó de nuevo, y escuché su voz diciendo mi nombre, diciendo que sabía que estaba ahí y que por favor abriera la puerta. Abrí la puerta pero no la dejé entrar. Le pregunté qué carajos estaba haciendo ahí, y cómo había conseguido mi dirección. Nicole se veía terrible. La verdad, como si no hubiera dormido en días, con el pelo sin lavar y ropa arrugada.
La niña estaba dormida en sus brazos. Me dijo que necesitaba mi ayuda, que no tenía a dónde más ir. Le pregunté dónde estaba Justin, y ella empezó a llorar. Me dijo que se había ido, que la había dejado hacía como 2 semanas, y no sabía dónde estaba. Le dije que eso no era mi problema y traté de cerrar la puerta, pero ella puso el pie para bloquearla. Me dijo que mi madre le había dado mi dirección, que le había dicho que viniera a hablar conmigo. Sentí la rabia subirme por la garganta. No podía creer que mi madre hubiera hecho eso después de 3 años de respetar mi espacio. Nicole me mostró una carta, tipo, un sobre que mi madre le había dado, y me dijo que mi madre decía que era mi responsabilidad ayudarlas porque era familia. Leí la carta ahí mismo en el pasillo. Mi madre había escrito como 2 páginas sobre cómo Justin había resultado ser irresponsable, que había abandonado a Nicole y a su hija Hannah, que no pagaba manutención ni ayudaba económicamente, que ella y mi padre ya no podían seguir apoyándolas porque no tenían los recursos. Y al final decía que yo, como el hermano mayor responsable, tenía que hacer lo correcto y ayudar a Nicole y a mi sobrina, que no podía dejar que una madre soltera y un bebé quedaran en la calle por orgullo. Me reí. Literal me reí en la cara de Nicole cuando terminé de leer la carta. Le dije que mi madre estaba completamente loca, si pensaba que yo iba a limpiar el desastre que ella y Justin habían creado. Nicole empezó a suplicar. Me dijo que no tenía trabajo, que no tenía dinero, que no tenía dónde quedarse, que la niña era inocente en todo esto. Le dije que tenía razón, que Hannah era inocente, pero que eso no hacía que fuera mi responsabilidad. Le pregunté por qué no buscaba a Justin, y ella me dijo que no sabía dónde estaba, que un día simplemente no volvió a casa, y le mandó un mensaje diciendo que no podía más con la responsabilidad de ser padre y que necesitaba encontrarse a sí mismo, o alguna mierda así. Entré a mi departamento, dejando a Nicole en el pasillo, y saqué mi chequera. Le hice un cheque por $5,000, se lo di, y le dije que era lo único que iba a hacer por ella, que con eso tenía suficiente para algunos meses de renta y comida mientras buscaba trabajo, pero que después de esto no quería volver a verla ni saber de ella nunca más. Que fuera a servicios sociales, que pidiera ayuda del gobierno, que demandara a Justin por manutención infantil, que hiciera lo que tuviera que hacer, pero que me dejara en paz. Nicole tomó el cheque y me preguntó si eso era todo. Si de verdad no me importaba que su hija, mi sobrina técnicamente, fuera a pasar por dificultades. Le dije que Hannah no era mi sobrina, que no tenía ninguna relación con esa niña ni planeaba tenerla, y que lo que le pasara a ella o a Nicole era consecuencia de sus propias decisiones. Le dije que se fuera, y cerré la puerta. La escuché llorar en el pasillo como 5 minutos antes de que finalmente se fuera. Esa misma noche, llamé a mi padre. Estaba furioso, tipo más enojado de lo que había estado en años. Le grité que cómo se atrevía a darle mi dirección a Nicole después de 3 años, que había traicionado mi confianza completamente. Mi padre trató de explicar que mi madre había insistido, que ella sentía que yo tenía que saber lo que estaba pasando, que era mi familia. Le dije que ellos ya no eran mi familia, que una familia no hace lo que ellos me hicieron, que mi madre había elegido a Justin sobre mí desde el principio, que lo había defendido cuando destrozó mi vida, y que ahora quería que yo arreglara el desastre que su hijo favorito había causado. Mi padre se quedó callado por un momento, y luego me dijo que tal vez tenía razón, que tal vez habían sido injustos conmigo, pero que al final del día, seguían siendo mi familia, y que algún día me arrepentiría de cortar lazos así. Le dije que lo dudaba mucho y le colgué. Esa fue la última vez que hablé con él. Como una semana después, Nicole me mandó un mensaje de texto desde otro número desconocido. Decía que había cobrado el cheque, que gracias por la ayuda, pero que todavía necesitaba saber dónde estaba Justin porque tenía derecho a manutención infantil para Hannah, que si yo sabía algo, o podía ayudarla a encontrarlo. Comesica. No le respondí inmediatamente, pero la idea se me quedó dando vueltas en la cabeza. Justin era un cobarde que había abandonado a su hija, pero técnicamente Nicole tenía razón en que debía pagar manutención. Llamé a un amigo que trabaja como investigador privado y le pedí que encontrara a Justin. Me costó como $1,000, pero en 3 días tenía una dirección en otra ciudad, a como 7 horas de donde yo vivía. Aparentemente Justin estaba viviendo con una nueva novia, trabajando en un bar, básicamente haciendo lo mismo de siempre, siendo un vago irresponsable. Le mandé un mensaje de texto a Nicole con la dirección de Justin, el nombre del bar donde trabajaba, y le dije que fuera con un abogado, que demandara por custodia y manutención infantil,
y que dejara de molestarme. También le mandé un último mensaje diciéndole que entendía que su situación era difícil, pero que yo no era la solución a sus problemas, que ella y Justin habían tomado decisiones que destruyeron mi vida, y que yo había pasado 3 años reconstruyéndome, que el dinero que le di era más de lo que merecía considerando lo que me había hecho, pero que lo hacía por Hannah, no por ella, que buscara un trabajo, que reconstruyera su vida como yo había tenido que hacer, y que nunca más tratara de contactarme. Le transferí otros $3,000. Le dije que era definitivamente lo último, y bloqueé ese número también. No he sabido nada de Nicole desde entonces. Ya van como 6 semanas. Mi madre intentó llamarme un par de veces desde números desconocidos, pero reconocí su voz y colgué inmediatamente. Mi padre no ha intentado contactarme de nuevo. Supongo que finalmente entendieron que hablo en serio cuando digo que quiero estar fuera de sus vidas. A veces me pregunto si hice lo correcto, si fui demasiado duro, o si debería haber ayudado más. Pero luego recuerdo esa noche hace 3 años cuando llegué a mi casa y encontré a mi prometida y a mi hermano en mi cama, y recuerdo cómo mi madre eligió defenderlos a ellos en lugar de apoyarme a mí, y me doy cuenta de que no les debo nada. Ellos tomaron sus decisiones y ahora tienen que vivir con las consecuencias, igual que yo he tenido que vivir con las consecuencias de sus acciones durante 3 años. Estoy bien ahora, o al menos, mejor de lo que estaba. Todavía tengo problemas para confiar en las personas, especialmente en relaciones románticas. Salgo con alguien actualmente. Llevamos como 6 meses. Y ella sabe toda la historia. Es paciente conmigo cuando tengo mis momentos de paranoia o cuando me cuesta abrirme emocionalmente. No sé si algún día podré volver a confiar completamente en alguien, pero estoy trabajando en eso. Lo que sí sé es que hice lo que tenía que hacer para protegerme a mí mismo. Puse límites, corté lazos tóxicos y reconstruí mi vida desde cero. Y si eso me hace egoísta o rencoroso a los ojos de mi familia, honestamente me da igual. Ellos tuvieron su oportunidad de hacer lo correcto y eligieron no hacerlo. Así que, ahora yo elijo mi propia paz mental sobre su idea de lo que la familia debería ser,